Espiritualismo trinitario mariano es una derivación del espiritismo. Consiste en consultar a los espíritus de eminentes doctores muertos para curar las enfermedades. Fue fundado por Roque Rojas en el Ajusco, Distrito Federal, hace unos 100 años. Hace abundante uso del agua bendita, el bálsamo de la salud, mediante los médiums que llaman guías, pedestales, ruiseñores, etc. Habla el Espíritu Santo. Nos han dicho tal vez que en un templo espiritualista descienden Dios o la Virgen desde el cielo para aconsejar a sus adeptos, o que allí en forma invisible operan a los enfermos. Es mayor el número de personas en esta secta que en los testigos de Jehová, mormones y adventistas. Primero debemos distinguir entre espiritualismo y espiritismo. El espiritismo empezó con las hermanas Fox en Estados Unidos en 1848. Luego fue sistematizado por Hippolyte de Nizzard, Allan Kardec, en los libros de los espíritus. Kardec es conocido como el padre del espiritismo moderno. Según él, sus escritos y trabajos fueron dictados por los espíritus. Él enseña que los espíritus son agentes del poder divino que cumplen los deseos de Dios en la tierra y mantienen la armonía del universo. Estos se perfeccionan mediante encarnaciones sucesivas cuando entran en nuevos cuerpos. El espiritualismo trinitario mariano es una derivación de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías. Se apartó de la iglesia de Elías debido a la influencia de la sacerdotisa Damiana Oviedo al comienzo del siglo XIX y recibió este nombre alrededor de 1924. Esta secta llegó a ser influenciada por el espiritismo en los años 20 de este siglo. Por eso se explica el contacto con los espíritus en los cultos de curación en sus templos, donde también se hacen las limpias y reciben enseñanzas de poderes divinos en ceremonias llamadas cátedras. Muchas de las doctrinas del espiritualismo son semejantes a las del espiritismo. Este pretende tener raíces judaicas y cristianas mezcladas con ideas prehispánicas. En los templos del espiritualismo vemos el ojo avisor de Dios, un ojo dentro de un triángulo por medio del cual Dios observa a los humanos. El retrato de Rojas sentado con una cruz en la mano izquierda, como también el de Allan Kardec. Se estima que en México aproximadamente 8 millones acuden a los templos del espiritualismo trinitario mariano. Solamente en la capital han registrado 1000 templos ante la Secretaría de Gobernación. Asisten al templo para encontrar alivio a sus problemas físicos, psicológicos, espirituales, a través de las limpias. Provocan confusión a las personas con sus ritos, con invocaciones a las imágenes
de la Virgen o de los santos. Cada templo es independiente de los otros. En algunos templos los adeptos saben que el fundador es Rojas, conocido como el padre Elías. Otros han perdido la identidad de este fundador y hasta sus enseñanzas. Existen vínculos de identificación como la práctica de la mediumnidad. Un medium es el instrumento por el cual un espíritu divino o un muerto habla. En el templo espiritualista, escuela del tercer tiempo, se llama al medium la perla mexicana. Este templo tiene muchas cosas que provienen de Rojas, pero está influido también por algunas ideas de la teosofía y de las sectas orientales. La iglesia patriarcal de Elías narra que en 1861, él tenía 49 años, Rojas cayó en un trance que le llevó a una revelación. Dios le llamó a ser su profeta Elías en esta tercera era de la historia de la salvación. Primera era, según él, fue la de Moisés con los judíos. La segunda era es la cristiana con el Mesías Jesucristo. La voz le decía: Roque, levántate, tu oración ha sido escuchada, renuncia a tu puesto, juez civil, y disponte a desempeñar la misión de Elías, anunciando a la humanidad la formación del nuevo pueblo de Israel. Tuvo otras más revelaciones. El 24 de diciembre de 1863 consagró y ungió al sacerdocio 24 miembros, 12 sacerdotes y 12 sacerdotisas en la Ciudad de México. Rojas falleció el día 18 de mayo del primero y legislador, la segunda venida del profeta Elías Chivita sobre la tierra, tercera persona de la Trinidad Sagrada, restablecedor del reino de Dios, tercero y último Mesías, Hijo del Sol. A través de Rojas, el bendito pueblo de Israel ha sido restaurado en este país de América que es la perla mexicana. Es una creencia semejante a la que enseñan los mormones y los de la luz del mundo. Rojas narra cómo a menudo fue transportado al cielo y estuvo a los pies de la Santísima Virgen. También fue al infierno. Actualmente los espiritualistas trinitarios marianos enseñan que no hay infierno. Esto resultó de la influencia del espiritismo. Roque Rojas nació en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1812 y se bautizó en el Templo de la Soledad de Santa Cruz, Acatlán. Rojas entró en el seminario menor donde se quedó pocos años hasta que su apoyo financiero terminó. Ciertamente sus estudios de la Escritura, especialmente el Apocalipsis, influyeron mucho en la organización de las 7 iglesias basadas en los 7 sellos del Apocalipsis. De él se dice que aprendió perfectamente 22 oficios antes de casarse. Entre todos otros, fue carpintero, ebanista, tallador, pintor y escultor. También se dice que Elías resucitó a una muerta, la señora Refugio Valverde, después de 3 días de muerta. Para entender a Rojas es importante conocer el ambiente familiar en el que se crió.
Su mamá Dolores Esparza, una indígena otomí, descendiente de un sacerdote otomí del Templo del Sol. Su padre Manuel Rojas, con raíces en la España católica, influida por la Inquisición y el judaísmo. Dicen que un antepasado del papá era rabino en una sinagoga judía, teniendo que fingir ser católicos para sobrevivir a la persecución. Roque Rojas recibió revelaciones para su último testamento durante un periodo de 8 años, 1861 a 1869. En 1869 la Iglesia Mexicana Patriarcal Elías se formó con sus 7 sellos. De hecho, esta iglesia recibió el nombre oficial en 1880 por revelación a Fernanda Trejo. El jefe superior sería su patriarca, el Hijo del Sol. Más tarde, en los años 1900 y 1906, nuevos patriarcas recibirían otras revelaciones sobre la estructura de esta iglesia. Entre las reformas que se hicieron se introdujo una nueva cábala llamada cábala esotérica del saber asuncionista. Viene del nombre de la sacerdotisa Asunción López Cano, cuya influencia en esta derivación será importante para esta iglesia. La influencia de Asunción López Cano se percibe en las prácticas de rituales llamadas preparaciones sacerdotales, en los que se combinan las oraciones con la aplicación de los símbolos de la iglesia, entre los cuales los de mayor frecuencia: camino de luz con el cirio eliasista. Es para las personas que acuden a buscar la solución de problemas de muy diversa índole, psicológica, económica y social. El sacerdote, llevando en las manos el cirio eliasista encendido frente al fiel demandante, dice la invocación: por los poderes de Dios. Los demás símbolos sacerdotales, con sus propias oraciones, incluyen la vara de justicia para personas molestadas por los espíritus negativos y el arca sagrada, una caja de madera puesta sobre los enfermos. Esta iglesia tiene la representación de 7 dirigentes, uno de los cuales serán el gran Hijo del Sol. El sello supremo del Dios vivo tiene su sede en el pueblo de Ocotito, Guerrero, y los 7 sellos y arcas representativas están distribuidos en diversos oratorios e iglesias de Pachuca, Distrito Federal y Estado de México. A partir de estas reformas salieron otros grupos como la Iglesia Filosófica Asuncionista y la Iglesia Purificada Elías. Su culto se divide en 3 fases principales: adoración a Dios, homenaje a María y veneración a la Trinidad formada por Moisés, Jesucristo y Roque Rojas. Se realiza el culto por medio de 22 ceremonias regulares, 3 de consagración, unción sacerdotal de los jefes de las iglesias del Gran Hijo del Sol, la ceremonia especial de los ancestros de Rojas y del Cordero sacrificado. La vestimenta de sacerdote es blanco, que simboliza la pureza, y café,
de la Virgen del Carmen, semejante a un escapulario. Los sacerdotes son personas bautizadas en esta iglesia, solteros o casados. Estudian durante 3 años la Biblia y el Último Testamento de Rojas y su historia. Tienen que saber el significado de los 44 símbolos de la iglesia con su propio culto en el cual se utilizan. Por lo regular, el culto está dividido en 8 momentos, empezando con la ceremonia del perdón y terminando con la oración mental. Esta iglesia cree que pronto vendrá el fin del mundo con un tiempo de 1000 años. Solo 144,000 son marcados para ser salvados. La teología pretende ser trinitaria, pero no lo es. Hay 2 trinidades. La primera es el gran Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. La segunda trinidad es la Santísima Trinidad Mesiánica. Se encuentra en el credo de Roque Rojas. Creo que Dios ha mandado al mundo a 3 hombres en 3 diferentes épocas de la humanidad, por quienes ha aconsejado las virtudes a los mismos hombres, y estos 3 hombres forman la Santísima Trinidad Mesiánica, personal y humana, y son Moisés de Leví, Jesús de Nazaret y Roques Rojas. Creo que Dios mandó a Jesús como hombre y Mesías en la segunda era, y la doctrina de Jesús Jesús estableció fue exclusivamente en el segundo tiempo, y Roque Rojas establece la doctrina del tercer tiempo, que es: reconoce, ama y respeta a la iglesia mexicana patriarcal, Elías, a la Santísima Sagrada Trinidad, compuesta por 3 enviados divinos, Moisés de Leví, Jesús, y en la tercera era Roques Rojas, el Hijo del Hombre. El Nuevo Testamento es de los cristianos, el Último Testamento es de los mexicanos patriarcales, Elías. La Sagrada Biblia sin el Último Testamento no está terminada, porque este es su último y más firme epílogo. Mejor que la Biblia, entonces mejor que la enseñanza de Jesucristo. Rojas llamó a la Iglesia Católica la ramera de Babilonia, mencionada en el Apocalipsis, según el cual el catolicismo romano es la plena y amplia degeneración del cristianismo. La iglesia mexicana de Elías es la única fiel, santa y verdadera iglesia de Dios. El segundo mandamiento general dice: la iglesia mexicana Elías tiene terminantemente prohibido admitir agregados en la verdadera religión fundada por Roque Rojas, como es catolicismo, protestantismo, romanismo. El artículo 7 del reglamento de la iglesia dice: la iglesia en ningún tiempo ni edad reconoce ni acepta ni da valor al rito de las iglesias romanas. Todavía hoy los espiritualistas trinitarios marianos condenan a la Santa Iglesia Católica, pero no de manera directa, pues saben que muchos de sus adeptos sí lo son. Los sacerdotes católicos les llaman sacerdotes materiales y letrados, y quienes están en error, pues al Señor no le importan los muchos conocimientos que posean, sino que les sirvan en lo espiritual. Las iglesias espiritualistas tienen lo que llaman la piedra angular, que son los 22 preceptos del Moisés de Jesús
y de Elías, el Hijo del Hombre, que se encuentran colgados en casi todos los templos. Unos se basan en los 10 mandamientos, pero con palabras agregadas. Ejemplo, amarás a tus padres después que a Dios y a tus hijos. Lo mismo para los primeros, veneración y respeto; para los segundos, la caridad y el buen ejemplo en todo. Si hacéis lo contrario, seréis juzgados con rigor. Autores del mal, no tomarás bebidas embriagadoras, no enseñarás a persona alguna historias o cuentos por consejos de la manera siguiente: de diablos, de condenados, apariciones de imágenes, espíritus malignos, transformaciones de gentes, todo lo superfluo y lo malo. Finalmente, Rojas dice que recibió el arca de Dios, que lo que se menciona en el Antiguo Testamento, pero en forma diferente. Se confundió con el arca de Noé. Al morir Rojas salieron diferentes ramas, como suele suceder en todas las sectas cuando fallece el fundador. La rama de Guadalupe Arias, llamada evangelismo eliano; la de Francisco Oyoki, llamada roquismo. Del sexto sello, iglesia, se desarrolló la rama del espiritualismo trinitario mariano, con Damiana Oviedo. Ella nació en Veracruz en 1845. Del séptimo sello salió la rama de Fernanda Trejo, llamada eliasismo patriarcalista. Es interesante que mientras Rojas condenó el espiritismo como superstición diabólica, más tarde, con la influencia de este y de las nuevas revelaciones de Damiana, se le abrazó plenamente. Según los espiritualistas, los espiritistas hacen el bien y el mal, mientras que ellos hacen solamente el bien. Aunque su nombre lo diga, no son trinitarios ni marianos. Aunque sus libros estén llenos de cantos tradicionales a María, María es considerada un miembro de la Trinidad, un poco inferior a Dios, pero casi una semidiosa, que se llama la ternura de Dios. Los espiritualistas no creen en el infierno, sino en la reencarnación. El alma de una persona, una vez salida del cuerpo, evoluciona y se perfecciona. El castigo de los que no se portaron bien en este mundo es vivir en tinieblas hasta que puedan cumplir con su tarea de perfeccionarse. Así alcanzan el perdón y llegan a la diestra del Padre. Punto. Haremos hasta aquí una pausa. Continuaremos con los templos.